No había empezado a grabar la clase. Entonces, ningún copropietario está obligado a permanecer en la copropiedad. ¿Verdad? Ninguno está obligado. En cualquier momento, cualquiera de ellos puede pedir que se divida la cosa común o incluso que se venda en pública subasta si no se logran poner de acuerdo. Y es que al final de cuentas ese va a ser el problema. El juez nos va a proponer una forma de división. Si no nos ponemos de acuerdo, entonces el juez puede ser que nos proponga otra. Pero si no nos ponemos de acuerdo, el juez va a decir, miren, esto no se ponen de acuerdo, entonces vamos a venderlo en pública subasta y les vamos a repartir el. Entonces, al final de cuentas, es mejor ponerse de acuerdo a menos de que queramos que el bien se venda. O lo mismo vamos a ver en un ratito qué pasa cuando un bien no admite cómoda división, bien que no se puede dividir. Entonces también lo tenemos que vender. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces miren, 492. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la división esté establecida en la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran venderlas. Entonces, miren, ya dividimos. Ahora ya decidimos, ya hicimos el plano sobre qué porción le corresponde a Oscar, qué porción le corresponde a Rocío y qué porción me corresponde a mí. Bien, ya tenemos cada quien nuestras porciones. Los condueños seguimos teniendo recíprocamente el derecho de tanteo sobre las porciones de los demás. O sea que si yo quiero vender mi porción, igual yo tengo que avisar a los demás para que ejerzan su derecho de tanteo. Miren, acordada la división, cada comunero, todos tenemos ese derecho, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran vender. Entonces, si Rocío quiere vender su porción, Oscar y yo tenemos derecho de tanteo para comprar. Si yo quiero vender mi porción, Oscar y Rocío tienen derecho de tanteo para comprar. Y si Oscar es el que quiere vender su porción, entonces Rocío y yo tenemos derecho de tanteo para comprar. Si no lo ejercemos, ya se la puede vender él a otra persona. ¿Qué reglas aplican? Las mismas. Nos tiene que dar un aviso, ¿verdad? Preferencia notarialmente, aunque la ley no lo especifica, pero debe de hacerse notarialmente. Y la otra, la otra forma es esperar los 15 días después del aviso y ahí ya se puede realizar el contrato de compra. Pacto de indivisión. Nosotros, los comuneros, podemos pactar no dividir el bien. Veremos un pacto de indivisión por convenir a nuestros intereses. Puede ser de que le vamos a arrendar el bien, qué sé yo, a un banco, a un restaurante de comida rápida, y a ellos les interesa saber que no vamos a vender porciones del bien. Miren, entonces nosotros hacemos un pacto de indivisión. El pacto de indivisión lo tenemos que hacer constar en escritura pública, porque este se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces es una escritura pública, un contrato, en el cual comparece Oscar, comparece Rocío y comparece Oscar. Manifiestan que son copropietarios del bien, identificado con el número de finca, folio y libro en el registro de la propiedad, tal. Y manifiestan que quieren pactar la indivisión del presente bien por 3 años. Entonces, miren, desde la fecha de la indivisión, durante los 3 años siguientes, nosotros no podemos dividir. Se llama pacto de indivisión. Esos 3 años es el plazo máximo. Puede ser menos, pero no puede ser más de los 3 años. Eso sí, podemos renovar el pacto por periodos iguales. Entonces, vencidos los 3 años, podríamos decidir renovar el pacto de indivisión por otros 3 años y así sucesivamente. ¿Estamos bien? Entonces, no puede ser por más de 3 años, pero sí se puede renovar dicho pacto de indivisión.
Zuli, por favor, artículo 493. Artículo 493. Pacto de indivisión. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por nueva convención. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. Muy bien. Entonces, es válido el pacto para conservar la cosa indivisa, pero por un tiempo que no exceda de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por una nueva convención. 3 años cada vez. La autoridad judicial, sin embargo, cuando le exijan graves urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo. O sea, sí se puede dividir aún habiendo pacto de división, pero tiene que haber orden judicial y tiene que haber una causa justificada para que se realice dicha división. Lick, una pregunta, ¿y si alguno de los condueños se arrepintiera de hacer ese pacto, digamos, que ya esté el pacto hecho, pero que se arrepienta cuando ya Ya no está hecho el pacto, tiene que un tipo esperar de los 3 demanda? años. Pero justificando en qué. Oh, Porque ok. mire, la autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo. O sea que él, si ya no quiere estar en la cosa común, él pudiera demandar a los demás y pedir que se divida, pero aún habiendo pacto. Pero en este caso tiene que probar él, ¿verdad? Que son graves y urgentes circunstancias. Él tiene que acreditar eso. Si no, el juez no se lo va a autorizar. O sea, ahora solo por el mero arrepentimiento, mire, señor juez, si yo me arrepentía, no quiero, no. No, porque por eso es el pacto es voluntario, a él nadie lo negó. Entonces, una de las consecuencias de los contratos es que se tiene que cumplir el contenido del mismo. ¿Ah? Las obligaciones contraídas en el contrato se las tiene que cumplir. Y esa es una de las consecuencias inherentes al contrato. ¿Verdad? Entonces, no, por mero arrepentimiento, digamos, no, no se podría hacer. Si usted justifica una causa grave y urgente por la cual quiere que se divida la cosa común, entonces ahí sí el juez pudiera autorizar la división. ¿Estamos bien? Muy bien, gracias. Muy bien. Agradezco a la Escuela de Estudios Sociales también que constantemente nos capacita a todos. Muy bien. Improcedencia de la división. ¿Qué sucede cuando un bien no admite cómoda división? Fíjense, pues nosotros aquí estamos pensando en bienes inmuebles, pero no solo los bienes inmuebles pueden ser sujetos a copropiedad. Por ejemplo, puedo tener copropiedad de un carro, de un camión, un barco, un avión. Ya quisiera yo, no mi avión. Pero mire, yo puedo ser copropietario de un avión. Yo tenía unos de mis amigos que ellos tienen un avioneta. Son dos socios. Son socios de un montón de negocios y son socios de una avioneta también. La compraron entre los dos y está a nombre de los dos y los dos la usan. Entonces, ahí puede haber copropiedad sobre bienes, pero imagínense un carro. Oscar y yo somos copropietarios de un carro y ahora nos lo queremos dividir. Bueno, Oscar, a usted le toca el motor, a mí me toca la transmisión, a usted le tocan las llantas del lado izquierdo, a mí me tocan las llantas del lado derecho, a usted le toca un escape, a mí el otro. ¿Va? Entonces, no admite cómoda división. Si dividimos ese bien, lo vamos a destruir. Pero con un bien inmueble es fácil. Hacemos un plano, nos ponemos de acuerdo en qué parte queremos cada uno y se divide y se inscribe y ya. Pero un carro, jóvenes, ¿cómo lo podríamos dividir?
Pues miren, esos son bienes que no admiten cómoda división. O imagínense, Rocío y yo compramos una obra, una obra de pintura, digamos, de un pintor famoso. ¿Cómo nos la dividimos? Mire, la partimos horizontal, verticalmente, la partimos horizontalmente, la partimos en diagonal. No admite cómoda división, esos son bienes que no se pueden dividir. Entonces, cuando un bien no se puede dividir, tenemos varias opciones. Una opción es que uno de los copropietarios se quede con la propiedad indemnizando al otro. Entonces yo le digo a Rocío, mire Rocío, yo me quiero quedar con la propiedad de ese bien, como no lo podemos dividir. Entonces miren, el bien vale 100,000 quetzales, yo le pago los 50,000 quetzales. Yo me quedo con el bien. Entonces le pago sus 50,000 quetzales y me quedo con el bien. Pero ¿qué pasa si ella no quiere eso? No, yo no quiero que usted se quede con el bien. Ah, o me lo quedo yo, no se lo queda a nadie. Entonces ahí, ¿qué es lo que queda, jóvenes? Vender. ¿No? Vender el bien y dividirnos lo que resulte de la venta del bien. No hay otra opción, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nosotros que establecer qué es lo que más nos conviene. Pero eso es lo que sucede cuando un bien no admite cómoda división. Mire, 493, 94, perdón. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina. En el ejemplo del carro, si nos dividimos el carro, ya no lo vamos a poder usar, ni Oscar ni yo. Lo mismo si nos dividimos la obra de pintura. ¿Qué va a hacer Rocío? Poner la mitad en su casa, yo poner la mitad en la mía. Ya perdió total valor, que es la obra, valía por su integridad. Entonces, miren, si la dividimos, la cosa ya no va a servir para el objeto para el que estaba destinado. Entonces, en este caso, si los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se procederá a su venta y se repartirá su precio. Entonces, miren, podemos pactar que se adjudique a uno de ellos indemnizando al otro condueño o a los otros. O si no, entonces se puede pactar o el juez puede establecer que se venda y que se reparta la ganancia o el producto de la acotamiento de tierras. ¿Qué es el acotamiento de tierras? En el artículo 496. El acotamiento de tierras es un derecho que tiene cada uno de los comuneros. Supongamos de que nosotros somos copropietarios de una finca, pero la finca no la estamos explotando. Y yo quiero explotar una parte de la finca, yo le quiero sembrar, por ejemplo, maíz, o le quiero sembrar frijol, o lo que sea. Entonces yo les puedo decir a los demás dueños, miren, yo quiero que se me asigne una porción de la propiedad equivalente a la parte que me corresponde para poderla cultivar o para poderla explotar. Miren, eso se llama acotamiento de tierras. Lo que están haciendo es asignarme una parte para que yo la explote. Ojo, no implica que necesariamente esa parte es la porción que a mí me corresponde. ¿No? O sea, no podría alegar yo después al momento de dividir, es que yo quiero que me toque esta parte porque es la que yo trabajo. ¿No? Cada uno de los comuneros en una tierra podrá pedir que se acote una parte proporcional a su cuota para explotarla con labores agrícolas. Entonces, miren, yo quiero que me den una porción equivalente a la parte que me corresponde para poderla explotar, para poder sembrar. Si los demás comuneros se negaran a concedérsela, podrá acudir al juez local para que resuelva. O sea, podemos ir al juez para que el juez sea el que resuelva a quién le corresponde. Pues al juez local.
El juez local se refiere al juez de paz. Otorgada la parcela, los gastos y los frutos de ella pertenecerán exclusivamente al comunero que la haya obtenido. Pero miren, aquí esto sigue en copropiedad, aquí solo le acotamos una porción, le asignamos una porción, ¿verdad? Para que eh, él la pueda explotar. Pero eso no implica, como les digo, de que la copropiedad ya haya terminado. La copropiedad sigue intacta, ¿verdad? Solamente se le asignó una porción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un condueño tiene deudas? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Oscar, Rocío y yo éramos copropietarios de un bien, pero resulta que Oscar tiene una deuda con Gisela. Y ahora Gisela, para cobrarle la obligación, le quiere cobrar. Y para cobrarle le va a embargar los bienes que él tenga inscritos a su nombre. Y resulta que aparece un derecho de copropiedad. La pregunta es, ¿ella puede embargar el bien? No, no puede embargar el bien. Pero lo que sí puede embargar es la porción del derecho de copropiedad que le corresponde al deudor de ella. Entonces, el deudor era Oscar, ella puede embargar la porción de Oscar. ¿Se acuerdan? Oscar tenía un 50%, ella puede embargar ese 50% que le correspondía a Oscar. Y también le puede embargar, por ejemplo, si ese bien nosotros lo tenemos arrendado y nos dividimos las ganancias, nos dan 10,000 quetzales mensuales por el bien en alquiler. ¿Se acuerdan? Oscar era el dueño de la 50% de la copropiedad. Entonces a él le tocaría la mitad, 5,000. Y los otros 5,000 nos los dividimos Rocío y yo, 2,500 a cada uno. Entonces, esa porción de rentas de Oscar se las pueden embargar. Lo mismo los frutos, la porción de los frutos del bien que le pertenezcan a Oscar, eso también se le puede embargar. Miren, derecho de los acreedores en el 499, por favor, Claudia. Perdón, Lick, ¿qué artículo dijo? 499. Derecho de los acreedores, artículo 499. Los acreedores de uno o más condueños tienen derecho para hacer embargar y vender la porción correspondiente a sus deudores, pero sin dividir por ello la cosa común. Muy bien. Entonces, miren, los acreedores de uno o más condueños tienen derecho para hacer embargar y vender, pero la porción correspondiente a sus deudores, pero sin dividir por ello la cosa. O sea que la persona que compre, supongamos de que ellos venden, ellos embargan y venden la porción que le correspondía a Oscar. Y esa porción la compra Zuli. En la pública subasta resulta que ella ganó y ella compra esa porción. ¿Qué derecho tiene Zuli? Ella tiene derecho ahora de participar en la copropiedad en la porción que tenía Oscar. ¿Ah? Pero tampoco es que de ella se le vaya a dar una parte del bien hasta que decidamos dividir, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Cuándo cesa la copropiedad? Bueno, la copropiedad cesa por división de la cosa común. Esta división de la cosa común se puede dar por contrato, ¿verdad? O se puede dar también mediante resolución judicial. Segundo, por su pérdida.
Éramos copropietarios de un cuadro famoso, de un pintor famoso y se lo robaron. Se perdió. Entonces, ¿de qué somos copropietarios? Se destruyó. Éramos copropietarios de un carro y el carro se chocó y se destruyó. Entonces, miren, termina la copropiedad. O decidimos venderla. Miren, los tres copropietarios decidimos venderle a Zuli. Y ahora Zuli nos compra la propiedad a nosotros. Entonces, miren, ya no hay copropiedad, ahora solo hay una propietaria del bien que es Zuli. Entonces, miren, 503. La copropiedad cesa por la división de la cosa común. Esta puede ser por contrato o en juicio oral. Por su pérdida, destrucción o la enajenación. Y la última forma es por la consolidación de todas las cuotas en un solo dueño. Viene Rocío y nos compra nuestras porciones a Oscar y a mí. Entonces, mire, se consolidan todas las porciones o se reúnen todas las porciones en una misma copropietaria. Entonces, ahora ella ya no es copropietaria, ella es propietaria, porque ella es dueña de todas las cosas. ¿Estamos bien? O por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar a platicar un poco sobre la copropiedad en la medianería o la copropiedad medianera, también la copropiedad en medianería. La copropiedad en medianería se refiere a los cercos o muros o paredes que dividan dos propiedades. ¿Estamos bien? Entonces así de sencillo. Cuando una propiedad es medianera, cuando se encuentra exactamente en el punto donde se unen las dos propiedades. De modo que la mitad de la pared va a quedar de un lado de una propiedad y la otra pared va a quedar del otro lado. ¿Estamos bien? Media pared queda de una propiedad y media pared queda en la otra propiedad. Esa es una pared medianera. Si yo la pared la corrí a modo de que toda la pared quedara sobre mi terreno, esa propiedad no es medianera. Yo me acuerdo que mi papá una vez construyó una su pared porque el cerco original de las casas de la colonia donde tiene la casa de mis papás se cayó, eran unas casas viejas y se cayó el cerco. Entonces en algún momento mi papá decía levantar un cerco nuevo, alto, ¿va? Porque los cercos eran bajitos y tenían como ojitos, ¿va? Se podía ver para el otro lado. Entonces mi papá decía levantar una pared alta, ¿verdad? Porque ya no se pudiera ver nada. Pero yo era pequeño. Yo me acuerdo que él cabal, cuando él estaba diciendo al albañil, mire cancha, pero yo quiero que la pared me la construya 2 pulgadas metida para mi terreno, para que la pared no sea mediana. Entonces, mucho tiempo después entendí a qué se refería mi papá. Él lo que quería era correr la pared para que la pared quedara íntegramente sobre el terreno de él. Entonces ya el vecino no tenía ningún derecho sobre esa pared. Porque eso es lo que sucede con la pared medianera. Que la pared medianera es de los dos vecinos, le pertenece por mitad a cada vecino. Entonces los vecinos los dos tienen derecho sobre esa pared, ¿no? Entonces a eso se refiere la propiedad en medianería. Y también vamos a ver que hay algunas cuestiones sobre la medianería, por ejemplo, eh, en ventanas, por ejemplo, hay ciertas reglas, por ejemplo, yo para los lados no puedo poner ventanas, solo para el frente o para atrás de mi casa, ¿verdad? Es un error técnico, dicen los arquitectos, poner ventanas en los laterales de la casa, porque esas ventanas me permiten ver para la propiedad de mi vecino. Entonces eso implica invadirle su privacidad. Entonces, ciertas cuestiones sobre esto. Entonces, primero, artículo 505.
Jóvenes, antes de continuar, me está saliendo señal de que la señal está un poquito inestable. Aquí está lloviendo. Pero, ¿cómo está? ¿Sí están logrando recibir bien ustedes la señal? Por momentos se entrecorta la voz suya, Lick, pero de ahí vuelve otra vez. Sí, sí, es que está lloviendo un poco fuerte. Entonces, como que la señal no es algo gacha, pero bueno, ojalá que nos permita terminar. 505. Hay copropiedad en una pared, pozo o cerca que sirve de límite y separación de dos propiedades contiguas. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume. Miren, aquí hay tres presunciones legales. Primero, en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. Entonces, miren, si tenemos varias casas o varios edificios que están pegados, se presume que hasta el punto común de elevación las paredes son medianeras. Si hay un edificio que es más alto que el otro, entonces hasta donde llega la altura común, hasta ahí se presume la medianía. Salvo que hayan signos contrarios a la medianería. Ahorita vamos a ver cuáles son esos signos contrarios a la medianería. Segundo, en las paredes divisorias de los jardines, corrales o corrales situados en poblado en el campo. Miren, si yo tengo en mi jardín un cerco, salvo que muestre signos contrarios de medianería, se presume que esa pared es medianera, o sea, le pertenece a ambos dueños. Y tercero, en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Las fincas, digamos, en los pueblos, las fincas rústicas donde hay ganados o hay siembras, regularmente esas están divididas por, miren, pueden ser cercos, que literalmente son troncos clavados en el suelo con alambre espigado, ¿verdad? Alambre de púas. O es muy común también ver cercos de setos vivos. Setos vivos quiere decir que en vez de poner troncos, digamos, ya secos, ponemos árboles vivos. Por ejemplo, en mi pueblo, en Escuintla, ahí se acostumbra el árbol de morro. Entonces ponen los palos de morro y sobre el palo van tirando el cable. Entonces, la ventaja es de que da sombra, ¿verdad? No es un árbol que está vivo, ¿verdad? No es como un cerco, ¿verdad? Que solo está ahí. En otros lugares, digamos, en Jutiapa, acostumbran el palo de jocote. Hay otros lugares que acostumbran a poner el palo de izote, digamos, aquí cerca de la capital, Pinula, todas estas áreas cercanas a la capital donde hay fincas. Ahí, palos de flor de izote, los que ustedes ven en las divisiones de los terrenos. Entonces depende, ¿verdad? Se acostumbran diferentes setos vivos en los lugares, pero en general, si hay un cerco de setos vivos o un cerco, ¿verdad?, de troncos que divide dos propiedades, se presume que es medianero, ¿verdad? Salvo que tenga signos contrarios a la medianería. Ahorita vamos a ver cuáles son esos signos contrarios a la medianería. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si no existen esos signos contrarios, en las paredes divisorias de los edificios hasta el punto de elevación común, se presume que es medianero. En las paredes divisorias de los jardines y los bordados perdón, de los jardines o corrales situados en poblado en el campo. O sea, si hay una pared divisoria de jardines o de corrales, entendemos donde están los animales, se entiende o se presume que es medianero. Y por último, los cercos que dividen las fincas rústicas también se presumen medianeros. Ahora, signos contrarios a la medianería. Cuando veamos alguno de estos signos que vamos a ver a continuación, eso quiere decir que la pared no es mediana. Que la pared solo le corresponde a uno, ¿verdad?,
a uno de los propietarios de los bienes. Regularmente el bien sobre el cual está sentado. Pero vamos a ver cuáles son esos signos. Hay signo contrario a la medianería. Primero, cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Entonces, miren, si hay huecos o ventanas en las paredes divisorias, se entiende que no son paredes medianeras. Es un signo contrario a la medianería. Segundo, cuando conocidamente toda la pared, vallado o seto están construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre uno u otro de los dos contiguos. ¿Se acuerdan del ejemplo que les ponía mi papá? Mi papá le iba a levantar su cerco, pero él le pidió al albañil que le corriera 2 pulgadas el cerco hacia adentro del terreno de él. ¿Para qué? Para que ese cerco no fuera medianero. ¿Verdad? Cuando ese cerco conocía y se lo informó al vecino. ¿Ah? Mira, don Sadoc le dijo, le informo que la pared yo la voy a realizar 2 pulgadas metidas hacia mi terreno. Por lo tanto, esa pared no es medianera y usted no tiene ningún derecho sobre esa pared. Ah, no tenga pena, le dijo. Luego el señor años después construyó su pared y la construyó así, pegada a la avenida. Había un pequeño espacio porque él también la corrió 2 pulgadas hacia adentro de su terreno. Hizo lo mismo que mi papá. Entonces había una división como de 2 pulgadas entre las dos paredes. Eventualmente se llenó, porque por polvo y mucho bien y todo. Esa parte pues se selló y ya se aparentaba que fuera una misma pared, ¿verdad? Pero no era una misma pared. Cada uno corrió su pared hacia adentro de su terreno. Tercero, cuando la pared soporta las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las posesiones y no de la contigua. Miren todas las columnas que sostienen el peso de la pared, o tenemos, digamos, pisos de la casa apoyados sobre esa pared y la otra no. Entonces entendemos de que esa casa, esa pared, no es medianera. Cuarto, cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades están construidas de modo que la albardía cae hacia una sola de las propiedades. Por ejemplo, mi papá a su cerco, él puso aquí su cerco y a todo el cerco le puso teja. Todo alrededor de la casa. Hay una tejita aquí en el... Pues, esa tejita está inclinada hacia la propiedad de mi papá. De modo que, por ejemplo, cuando cae agua sobre esa teja, el agua cae hacia la propiedad de mi papá. Entonces, miren, y esa es otra presunción, o es otro signo de presunción de que no hay medianería, ¿verdad? Porque las albardías están colocadas hacia una parte de la propiedad. Por si ustedes se preguntan qué es una albardilla, establece almohadilla que lleva el aguador sobre el hombro para apoyar la cuba. Eso no es. Tejadillo, esto sí, miren, la segunda definición. Tejadillo o caballete voladizo que en la parte superior de los muros para despedir el agua de las lluvias. ¿Se acuerdan las tejitas que yo les decía que mi papá le puso aquí al muro? Y se las puso precisamente porque el muro se le humedecía. Tenía una gran mancha negra, de moho. Entonces él cada cierto tiempo la tenía que estar raspando y pintando de nuevo. Al final se aburrió y decidió ponerle las tejas, ¿verdad? Con esas albardías, pues, para que el agua no caiga directamente sobre la pared. Entonces, desde que hizo eso, la pared ya no se le mancha. Pero miren, esas albardías, el agua cae hacia el terreno de mi papá, no hacia el terreno del vecino. Entonces, ahí se presume de que esas tejas
hacen presumir que ese terreno le pertenece únicamente al terreno. A la propiedad del mismo. Quinto, perdón, jóvenes, que son un montón, pero hay que leerlos todos. Cuando la pared divisoria construida de mampostería presenta piedras llamadas pasaderas que de distancia en distancia salen por la superficie solo de un lado de la pared y no por el otro. Entonces, miren, tenemos piedras pasaderas, y esas son piedras que se colocan cada cierto tiempo o cada cierta distancia, mejor dicho, en la pared para que éstas puedan soportar el peso de la pared. Pues esas piedras pasaderas sobresalen solo de un lado de la pared y no del otro. Entonces se entiende que solo su lado de donde sobresalen es propiedad de la pared. Quisiera mostrarles la imagen, pero es una pared en la cual le sobresalen piedras, le salen piedras de la pared. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí en la imagen. Estas son las paredes pasaderas, miren. Entonces, si esas piedras sobresalen solo para un lado de la pared, ¿se entiende? De que no es una pared mediana. Sexto, cuando la pared fuera divisoria entre un edificio del cual forma parte y un jardín, campo, corral o sitio sin edificio. O sea, hay una pared que de un lado del terreno hay construcción, hay una edificación, pero del otro lado no hay edificación, solo hay jardín. Entonces se entiende de que esa pared le corresponde solo al lado de donde está la construcción. Séptimo, cuando una heredad se halle cerrada o defendida por vallado, cerca o setos vivos y las contiguas no lo estén. O sea, yo tengo circulado mi terreno y los terrenos de los vecinos no están circulados. Entonces se entiende que ese cerco que está ahí es solo mío. Cuando la cerca que cierra completamente una heredad es de distinta especie que la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera. O sea, yo tengo toda mi finca, la tengo delimitada con palos de morro, menos un lado, que ese lado está con palos de izote, como el resto de la finca de mi vecino. Entonces se entiende que ese cerco que es diferente, ese le pertenece solo a mi vecino, ¿verdad? Porque yo no tengo ese tipo de siembra en el resto de mi vallado. ¿Estamos bien? Entonces ese se entiende que le pertenece solo a mi vecino. Cuando en las cercas de alambre o de cualquier clase, el alambre esté clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen, solamente del lado de una heredad y no del lado de la heredad continua. O sea, les voy a explicar esto. Miren, aquí tenemos dos fincas distintas y esta es la línea divisoria. Y aquí es donde nosotros vamos a levantar el cerco. Para efectos de levantar el cerco, clavamos postes en toda la línea y luego ponemos alambre. Fíjense, pues esto es bien importante. Si el alambre está puesto de los dos lados del poste, se entiende que ese cerco es medianero. Pero si el cerco divisorio solo tiene alambre de un lado, entonces se entiende que ese cerco le pertenece a la finca del lado que está colocado el alambre. Lo mismo, si la finca tiene colocado el alambre, pero lo tiene de este lado, entonces a esta finca le corresponde el cerco. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro este último ejemplo? Entonces, miren, realmente hasta que según parece como que la lluvia está fuerte porque
en la universidad en la que yo doy clases también están mandando notas de que hay una lluvia bien fuerte que como que está afectando a las clases virtuales. Y eso es en Villanueva. Entonces como que está pareja la, la lluvia. Bien, básicamente esos son los signos contrarios a la medianería. En el 507 tenemos la presunción en contra de la medianería. En general, se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenece exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor aquellos signos exteriores. ¿Verdad? Los árboles medianeros. Los árboles que crecen en el seto medianero se reputan comunes. ¿Se acuerdan? Yo les decía los setos vivos. Algunos siembran morro, otros siembran, eh, ¿cómo se llama? Izote, otros siembran cocote, otros siembran mangales. He visto también en la costa un poco, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le pertenecen esos árboles medianeros? Son comunes, o sea, le pertenecen a los dos. ¿Bien? Y cada uno de los propietarios tiene derecho a pedir que sean cortados, probando que de algún modo le dañan. Pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. Limitación a la medianería, artículo 517. A este quiero que le anoten, por favor, servidumbre de luz o de vista. Aquí se dan cuenta, aquí no estamos en el tema de la servidumbre, ¿verdad, jóvenes? El tema de la servidumbre lo vamos a ver al final de este libro, pero casi al final. Pero acá en esta parte de la copropiedad de medianería regula una clase de servidumbre, que es la servidumbre del uso de vista. Esta ni la menciona ya. Establece, mientras el dueño de la pared divisoria tenga a su favor una servidumbre de luz o de vista quiere decir que me permita a mí ver, ¿verdad? Una buena vista, y de luz que permita que me entre luz. Entonces, miren, mientras yo tengo una servidumbre de luz o de vista, el dueño del Pedro vecino solo podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas o huecos que constituyen el signo exterior de la servidumbre. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio de la clase de que la regla general es de que yo no puedo tener ventanas para los lados? Solamente puedo tener ventanas al frente y atrás de mi casa, pero para los lados no puedo, porque eso implica que yo voy a poder ver la propiedad del vecino. Puedo de alguna forma invadir su privacidad. Entonces, para yo poder construir ventanas a los lados de mi casa, ¿qué necesito, jóvenes? Permiso de mi vecino. Y eso es lo que se llama la servidumbre de luz o de vista. Entonces, por ejemplo, si yo pacté con mi vecino de que él me iba a permitir tener unas ventanas a un lado, pero yo las iba a tener a 10 metros de altura. Entonces él puede construir la pared del lado de su casa hasta el límite de esos 10 metros. Siempre y cuando no me tape. Si él me tapa, ahí ya estaría violando mi derecho de servidumbre de uso de vista. ¿Estamos bien? Entonces, miren, mientras el dueño de la pared divisoria tenga a su favor una servidumbre del uso de vista, el dueño del predio vecino solo podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas o huecos que constituyen el signo interior el signo exterior, perdón, de la servidumbre. Bien. Uso de la pared medianera. Cada copropietario de una pared medianera podrá usar de ella.
en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad. Podrá, por tanto, edificar apoyando su obra en la pared medianera o introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor, la mitad que le corresponde, ¿no? Sin impedir el respectivo uso común de los demás medianeros. Para usar el medianero de este derecho, ha de dar aviso previo a los demás interesados en la medianería. Y si alguno se opusiere, se fijarán por peritos las condiciones necesarias para que la obra nueva no perjudique los derechos de aquellos. ¿Se acuerdan lo que les decía de que no se pueden abrir ventanas en las paredes medianeras? Artículo 523. Ningún copropietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventanas ni hueco alguno en la pared medianera. Lo que les decía, la servidumbre del uso de vista. Y básicamente ahí tenemos lo más importante de la propiedad en medianería. Ahora, ¿alguna duda con la propiedad en medianería, jóvenes? Bien. Platiquemos un poquito sobre la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, esta se da cuando hay personas que son propietarios de edificios o de pisos o apartamentos dentro de un edificio, ¿verdad? Edificios pueden ser apartamentos, pueden ser oficinas, ¿verdad? Pueden ser eh, espacios comerciales. Pero la idea es de que estamos en una construcción de un edificio y puede ser que cada piso o que puedan varios apartamentos en cada piso, pero ya sea cada piso o cada apartamento va a constituir una finca. Y las partes comunes del edificio, como los elevadores, las gradas, las áreas comunes, por ejemplo, las áreas de recreo, parqueos, etcétera, todas esas son áreas que están en copropiedad de todos los propietarios de las fincas en propiedad horizontal, ¿verdad? Entonces, puede ser que nosotros, cuando vayamos a construir un edificio, de una vez lo constituyamos en propiedad horizontal. Por ejemplo, los edificios que construyen para apartamentos aquí en la capital, esos desde que los construyen de una vez van constituidos en propiedad horizontal. Pero se puede dar también, por ejemplo, que yo sea el dueño de un edificio. Miren, yo construí un edificio y todo el edificio es mío. Ahora yo puedo someter ese edificio a propiedad horizontal y establecer que cada apartamento o cada piso de ese edificio sea una finca independiente. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente eso es la propiedad horizontal. Veamos qué establece el artículo 528. Por Claudia. Artículo 528. Artículo 500. Fíjese que no 28. le... 528. Propiedad sin funciones. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de aprovechamiento independiente pueden pertenecer o en condominio, vía pública común que conduzca a dicha vía. Muy bien, se lo veo un poquito entrecortado, fíjese. Lo voy a leer yo de nuevo. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio. En condominio se refiere a la copropiedad.
O sea que nosotros podríamos ser copropietarios de un apartamento también. Entonces, miren, puede ser pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, o sea, en copropiedad, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a la vía pública. Regularmente los edificios de apartamentos, todos por medio de las gradas o de los elevadores, van a dar hacia el lobby y después del lobby pues está la salida del edificio respectivo, ¿verdad? ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? Bueno, lo que les decía, puede ser, yo les hablé de dos, pero hay tres. Puede ser de que nosotros constituyamos el edificio, desde que vamos a construir el edificio, decidimos someterlo a propiedad horizontal. Entonces, desde que el edificio, desde antes de que se construya, nosotros ya podemos haber tramitado la propiedad horizontal en el registro. Dos, puede ser que nosotros ya tengamos el edificio y decidamos ahora someterlo a propiedad horizontal, también se puede. Y tres, puede ser de que el propietario tome la decisión por disposición de última voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Una persona falleció y dejó testamento, y la persona dentro de sus bienes tenía un edificio, y manifiesta que se lo va a dejar a sus hijos, pero que el edificio se debe constituir en propiedad horizontal. Entonces, miren, ahí por disposición de última voluntad también se puede llevar a cabo la propiedad horizontal. Artículo 529, por favor, Oscar. Artículo 529. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? El régimen de la propiedad horizontal dividida puede originarse, literal A, cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todo o parte de sus diferentes pisos, una vez que se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. ¿Estamos bien? Entonces, miren, un propietario o copropietarios deciden someter el edificio a propiedad horizontal. Ya tenemos el edificio, pero ahora decidimos constituir una propiedad horizontal sobre dicho edificio. Dos, Literal B, cuando uno o varias personas constituyan un edificio con el mismo propósito. Y literal C, cuando en disposición de última voluntad se constituyan a los herederos o algunos de ellos como legatarios de piso de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. entonces miren, cuando los propietarios deciden constituir un edificio, propiedad horizontal, un edificio, cuando construyamos un edificio con el objeto de constituirlo en propiedad horizontal, o cuando una persona, por disposición de última voluntad, le deje apartamentos a personas y lo disponga así, que debe someterse a la propiedad horizontal. ¿Estamos bien? Para poder constituir el bien en propiedad horizontal, o para poder constituir la propiedad horizontal sobre dicho bien, ese bien tiene que estar libre de gravámenes. Dígame, don Carlitos. Ese bien tiene que estar libre de gravámenes. Artículo 530. Eduardo, por favor. El inmueble debe estar libre de gravámenes. Todo inmueble, para que pueda organizarse en el régimen de propiedad horizontal, debe encontrarse libre de gravámenes, limitaciones, anotaciones o reclamaciones de cualquiera naturaleza. En caso contrario, deben prestar su consentimiento expreso las personas a cuyo favor aparecieren inscritos tales gravámenes, limitaciones o reclamaciones. O sea, si hay un acreedor, por ejemplo, nosotros constituimos una hipoteca a favor de un banco. Entonces, miren, ahí el bien está grabado con una hipoteca. No podemos constituir la propiedad horizontal.
porque el bien tiene que estar libre de gravámenes. Entonces, ¿cuál es la opción? Que el banco nos dé su autorización. Si el acreedor, que en este caso es el banco, él nos da la autorización para constituir la propiedad horizontal, entonces sí la podemos constituir sin ningún problema. ¿Estamos bien? De hecho, regularmente los edificios que se construyen en propiedad horizontal están grabados a favor de un banco. Regularmente el banco es el que les da la mayor parte del financiamiento para el edificio. Entonces, regularmente se constituye un fideicomiso en garantía a favor del banco y cada vez que se vende un apartamento, el banco lo tiene que liberar. Entonces, miren, ahí el banco está en todo, porque si yo quiero comprar un apartamento, entonces este mismo banco me lo va a financiar. Entonces el banco me da el préstamo, se paga la porción que le había prestado al que construyó el edificio y ya se queda el nuevo comprador con la deuda con el banco. O sea, el banco nunca pierde, ¿verdad? Entonces, el banco, cada vez que vendíamos un apartamento, había que tramitar la liberación ante el banco, ¿verdad? Y había que pagarle al banco, sí. Igual, si por ejemplo no iba a ser ese banco, porque la gente obviamente no está obligada a tomar el crédito con el banco, digamos, con el banco GIT, por tal eso. Digamos, la persona decidió tomar el crédito con el banco industrial. Igual, el banco industrial le va a tener que pagar el banco GIT. Y hasta que no le paguen, GIT no libera el apartamento. Entonces, están ellos vinculados siempre ahí a todo el proceso de construcción. Entonces, en este caso, como les digo, el banco, que es el acreedor hipotecario, ellos dan la autorización para que se constituya la propiedad horizontal. Si no, no se podría. ¿Verdad? Sin la autorización del acreedor no se puede. ...531... se debe constituir en escritura pública la propiedad horizontal. Y aquí de una vez nos da los requisitos de la escritura pública. Establece el régimen de la propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública, que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes. Primero, declaración del propietario o propietarios de someter a este régimen el inmueble de su propiedad. El propietario manifiesta que es su voluntad, que él quiere constituir propiedad horizontal sobre ese. Segundo, situación, o sea, la ubicación del bien, ¿en dónde está ubicado? Situación, medidas y colindancias del terreno, así como una descripción total del edificio y mención de sus servicios de agua, electricidad y cualquier otro servicio que goce. Una descripción total del edificio quiere decir que tenemos que ir describiendo cada uno de los espacios del apartamento, del edificio. ¿Se acuerdan que yo les decía? Tenemos 4 pisos, no, teníamos 10 pisos y tenemos 4 apartamentos por piso, son 40 apartamentos. Digamos 11 pisos porque el primero es el de lobby. El de lobby, gimnasio, área social y todo eso. Entonces tenemos 11 pisos, uno primero de lobby y 10 de apartamentos. 40 apartamentos. Los apartamentos no tienen la misma medida todos, ¿verdad? Regularmente manejan 3 medidas, pequeños, medianos y grandes, de 1, 2, 3 y 4 cuartos, por ejemplo. Entonces tenemos que describir cada uno de los apartamentos. Todos y cada uno los tenemos que describir exactamente en la escritura. Si tenemos un área social, tenemos que describir el área social con sus medidas. Si tenemos parqueos, tenemos que describir todos y cada uno de los parqueos. Si tenemos un área de piscina, un área de asadores, qué sé yo, un área de juegos para niños, todo lo tenemos que describir, ¿verdad? Tiene que hacer una descripción detallada de cada uno de los bienes, ¿verdad? Y tenemos que indicar también cuáles son los servicios con los que va a contar el edificio.
Porque, por ejemplo, agua, electricidad, esto implica tuberías específicas para electricidad, tuberías específicas para agua, tuberías específicas para el desagüe. No se acostumbra, pero por ejemplo, si el edificio tuviera conexiones de gas, tendría que tener ductos de gas también, ¿verdad? Porque regularmente estarían los tanques de gas en el sótano y por medio de tubería llegaría. Aunque les digo, no es común esto, porque en los edificios por seguridad se acostumbra a utilizar estufas eléctricas. Pero bien, tenemos que describir todos esos servicios con los que va a contar. Se va a contar con teléfono, cable, internet, porque todo esto implica infraestructura para poder poner esos servicios. Entonces debe de existir esa infraestructura para poderla llevar. Tercero, descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para identificación. O sea, tenemos que describir cada uno de los pisos y qué hay en cada uno de esos pisos. El valor del inmueble y el de cada piso. ¿Ah? Si cada piso está dividido en varios apartamentos, tenemos que poner el valor de cada apartamento, ¿verdad? Entonces, el valor total y el valor unitario de cada apartamento y del edificio. Quinto, descripción de los elementos y partes comunes del edificio y de los elementos y partes comunes limitados a unidades independientes. Entonces, por ejemplo, miren, tenemos algunas áreas comunes, como les digo, escaleras, eh, elevadores, áreas de recreo, gimnasio, etcétera. Tenemos que mencionar todas esas áreas comunes. Y por ejemplo, si hubieran áreas que son comunes, pero solo a ciertos grupos de edificios. Por ejemplo, yo conocí un edificio alguna vez que tenía en la azotea hasta arriba, tenía como una zona para eventos sociales, digamos. Pero esa solo le pertenecía a los cuatro apartamentos que estaban hasta arriba. O sea, a los 4 penthouse, digamos, ¿no? Ellos eran los únicos que podían utilizar dichas instalaciones, ¿no? Los demás apartamentos tenían otras que las podían utilizar, pero estos 4 eran los más exclusivos, entonces ellos tenían su propia área de evento. Y sexto, cualquier otro dato que considere conveniente, los otorgan. 532, por favor, Rosy. 532. Pisos, departamento, habitación. Se entiende por pisos el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas, por departamentos la construcción que ocupa parte de un piso, y por habitación el espacio constituido por un solo aposento. Por una sola habitación, un solo cuarto, digamos, ¿verdad? Entonces, miren, un piso es el conjunto de apartamentos que están situados horizontalmente sobre una misma planta, ¿verdad? Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. ¿Se acuerdan? Yo les decía, en mi edificio de apartamentos hay 4 apartamentos por piso. ¿Qué es un apartamento? Pues es cada una de la construcción que ocupa, que ocupan parte de un piso. ¿Ah? Y una habitación, pues se refiere al aposento en particular, a cada cuarto. Cada titular es dueño exclusivo de su piso o de su apartamento. Y es copropietario de los elementos comunes. O sea, si yo compro un edificio en el apartamento, supongamos yo compro el apartamento 310 en el piso número 3. Entonces, miren, yo soy propietario exclusivo de mi apartamento y soy copropietario de las áreas comunes. Escaleras, elevadores, salón social, etc. 533. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio. Son elementos comunes, además del terreno,
las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble y de cada plan, ¿verdad? Cada vez es más común ver propiedades horizontales, jóvenes. Antes a la gente no le gustaba mucho. De hecho, todavía en los pueblos no les gusta mucho. Mis papás, por ejemplo, ellos dicen, ay, no, vivir en apartamento, uy, si no voy a ser mi dueño ni en mi pedazo de tierra. Y si se cae el edificio, ¿qué hago? Ahorita vamos a ver todo eso. Todos los edificios de propiedad horizontal tienen que estar asegurados. Entonces, si se cae el edificio, seguro le va a pagar, ¿verdad? Entonces, pero no mucho les gusta. Aquí en la capital antes no les gustaba, ahora por la necesidad de espacio, pues ya han ido aceptando más la propiedad horizontal y incluso ahora ya les gusta. Ahora hay mucha gente que, sobre todo la gente más joven, ustedes oyen cuando están pensando en comprar una propiedad, están pensando en comprar apartamentos, ¿va? Que porque es más barato, que porque es más seguro, que porque es más chilero, que porque, ¿va? Entonces, las personas que no les gusta le encuentran un montón de desventajas, pero las personas que sí les gustan le encuentran un montón de ventajas, ¿va? Entonces, ahí sí que es cuestión de cada quien donde quieran comprar. Indivisión forzosa. Las partes que están en copropiedad, o sea, las partes comunes del edificio, escaleras, elevadores, etcétera, todas esas partes comunes son indivisibles, ¿no? Están en copropiedad, pero ninguna de las partes puede pedir la división de la cosa común. ¿Estamos bien? 534. Los elementos y partes comunes se han de mantener en indivisión forzosa, mientras que dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la copropiedad, establecía ahí de que cualquier copropietario puede pedir la división de la cosa común en cualquier momento, salvo que la ley o salvo los casos en que la ley establezca la división forzosa? Este es un caso de división forzosa. Miren, las partes en copropiedad dentro de la propiedad horizontal. Esas partes no se pueden dividir. Yo, como propietario de mi piso o de mi apartamento, según sea el caso, yo como soy pleno propietario, yo eso lo puedo vender, lo puedo grabar, ¿verdad? Yo puedo hipotecar, por ejemplo, mi apartamento para que me den un préstamo. Si yo ya no quiero el apartamento y se lo quiero vender a Rocío, le puedo vender el apartamento a Rocío, o lo puedo alquilar a Gisela, por ejemplo. Gisela anda buscando apartamento, yo se lo alquilo. Bien, yo puedo hacer con mi propiedad básicamente lo que yo quiera. Facultades del propietario. 535. Cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o grabarse con independencia del edificio total de que forma parte. El propietario tiene derecho de usar y gozar y disponer de él con las limitaciones que establecen las leyes, la escritura constitutiva del régimen y el reglamento de copropiedad en administración. A mí en lo personal eso es una de las cosas que no me gusta de vivir en edificios. Nunca he vivido en edificio, pero he visitado muchos de amigos y de familiares que viven en edificios acá. Es bonito en parte, como les digo, como privacidad y otras cosas, pero hay un montón de reglamentos, un montón de normas, de cosas que ustedes no pueden hacer, ¿va? Ruido, fiestas a cierta hora, determinada cantidad de gente, no mascotas. Entonces, hay un montón de limitaciones y esas están establecidas en reglamentos. Entonces, nosotros podemos gozar libremente de nuestra propiedad horizontal, pero dentro de los límites establecidos en las leyes, reglamentos y en la escritura de constitución de la propiedad horizontal. Prohibiciones. Los copropietarios se tienen que abstener a realizar dentro de su propiedad actos contrarios a la moral, a las buenas costumbres, ¿verdad? Y hacer en general actividades que perturben la tranquilidad de los demás vecinos. Yo tenía unos conocidos que
esos eran pareja y hacían unas grandes parrandas en el edificio, pero era un edificio pequeño y se oía todo, ¿verdad? Y estos se ponían bolos, se ponían a gritar de ahí a bolos, eran unos grandes escándalos y todo. Y fíjese, pues el chavo era propietario del edificio, no estaba alquilando. Y al final le dijeron de que por favor se fuera, ¿no? Porque él ya tenía no sé cuántas llamadas de atención. Y entonces ya el reglamento ya no le permitía vivir ahí en su apartamento, ¿no? Entonces, difícil, los jóvenes. Al final, pues el chavo, como el papá tenía dinero, el papá lo que hizo fue que lo mandó a vivir a una casa en un lugar alejado donde no molestara, ¿va? Donde poder hacer sus fiestas tranquilos. Y ya, entonces se acabó, ¿va? Pero, o sea, sí, prácticamente lo sacaron de su apartamento por no cumplir las normas establecidas. Cada copropietario Cada propietario de piso, departamento o habitación debe abstenerse de destinar su propiedad para usos contrarios a la moral y buenas costumbres, hacerla servir a otros objetos de los convenidos en la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás o propietarios y ocupantes, o realizar hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. O sea, por ejemplo, yo no podría poner en mi apartamento una tienda, por ejemplo. Digo, en mi colonia, a la gente se le ocurría poner una tienda, ponían una tienda y ahí hacían su negocio. Yo tuve una vecina que puso ventas de hamburguesas en el patio de su casa, puso una carreta. Al par de años ya había construido un local, al par de años había construido un apartamento sobre el local. Y de ahí, ¿qué hizo? Ya no vendió más hamburguesas, le alquiló el local a un señor de una tienda y el apartamento de arriba lo alquila. Y entonces de ahí tiene ya renta sea y ya no vende más hamburguesas. Entonces pues, le fue muy bien, durante mucho tiempo vendió y con eso logró construir patrimonio. Entonces en los apartamentos no se puede. Yo no podría venir, a menos de que el reglamento me lo permita, ¿ah? Pero yo no podría venir y poner una tienda en mi apartamento, y que la gente llegue a comprar. Lo más seguro es que me van a terminar echando del edificio. Si el propietario viola entonces, alguna de las prohibiciones se puede acudir al juez para que éste responda por los daños y perjuicios causados. Miren, 537. Perdón si les robo unos minutitos de su tiempo, jóvenes, pero como empezamos 10 minutos tarde, de una vez se los repongo. Si el dueño de un piso o departamento o habitación faltare en forma grave a las obligaciones que determinan el artículo anterior, los propietarios pueden acudir a juez para que, comprobados los hechos, declare la exclusión del demandado del goce personal de la unidad y responda de los daños y perjuicios causados a los dueños ocupantes de los demás departamentos. Daños y perjuicios es un juicio ordinario. Infracciones cometidas por los inquilinos, si los que cometen los actos que violen el reglamento son inquilinos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Las infracciones a que se refieren los artículos anteriores cometidas por inquilinos o ocupantes son causales para el desahucio y la acción puede ejercitarla el administrador como representante legal de los copropietarios. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si soy propietario y cometo una falta grave, el juez puede decretar mi exclusión del uso del bien, lo que le pasó a este cuate. Solo que a él no llegaron a juez, ¿verdad? Sino que a él la administración habló con él y habló con el papá y todo, y al final acordaron que él mejor sigue de ahí. De mucho escándalo, ¿verdad? Pero si, digamos, si el papá del muchacho este que les digo se hubiera puesto con que no, el apartamento es de, entonces hubieran podido ir ante el juez y el juez puede ordenar la exclusión del demandado del goce personal de la unidad. O sea, es suyo, pero no lo puede gozar usted. En pocas palabras. ¿Por qué? Porque perturba a los vecinos, viola los derechos de los vecinos. Ahora, si se trata de un inquilino, entonces lo que procede es el desahucio, sacarlo de ahí.
Prohibición a los dueños del primero y último piso. Supongamos, aquí está hablando de dos casos. Yo tengo mi apartamento en el primer piso o tengo mi apartamento en el último piso. Bien, el dueño del primer piso no puede construir hacia abajo. O sea, podemos no yo decir, me voy a hacer un sótano para tener más espacio. No puedo hacer. Yo no puedo construir hacia abajo. Y el dueño del piso de hasta arriba tampoco puede decidir hacerle un segundo nivel a su apartamento. Él tiene la prohibición también de construir hacia arriba. En el artículo 539, el propietario del último piso, departamento o habitación situados en la planta más alta no podrá elevar el nivel de dicha planta sin el consentimiento unánime de los demás propietarios y autorización municipal respectiva. Sin cumplir estos mismos requisitos, el propietario de la planta baja o del subsuelo o del departamento o habitaciones situados en los mismos, no podrá hacer sótanos o excavaciones de ninguna especie. También tendría que tener yo la autorización de todos los vecinos y aparte la autorización municipal, ya para cualquiera de las dos, ya sea para poder hacer hacia arriba o para poder construir hacia abajo. Lo que pasa es que estaríamos recargando la estructura del edificio, no sabemos si va a aguantar, en el caso de que estemos construyendo arriba. Y si estamos construyendo abajo, pudiera ser que en la construcción estuviéramos dañando la integridad de las bases del edificio. Seguros comunes. 252. El edificio total debe ser asegurado contra riesgos que pueda sufrir, determinados en la escritura constitutiva, sin perjuicio de los seguros particulares que igualmente estén obligados los titulares o que acuerden la mayoría de propietarios. O sea, cuando se constituye propiedad horizontal sobre el edificio, es obligatorio un seguro total del edificio. Y aparte, cada propietario puede asegurar su apartamento. Puede o puede ser que esté obligado por el reglamento a tener un seguro de su apartamento. Entonces, miren, vamos a tener el seguro del edificio y pueden haber seguros también para cada uno de los apartamentos por parte de cada uno de los propietarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un terremoto y el edificio se destruye? Que era el miedo de mis papás, ¿verdad? Que mis papás me decían, ay, no, mi primo había comprado apartamento. Uy, no, es que, ¿por qué compró aquel en un apartamento? ¿Y qué pasa si se cae el apartamento, si se cae el edificio? ¿No? ¿Qué pasa si se cae el edificio? Porque, digamos, si hay un terremoto y se me cae la casa, yo tengo mi terreno y sobre el mismo terreno construyo otra casa. Pero si tengo un edificio de apartamentos, si yo soy dueño en el apartamento, en el piso número 7, por ejemplo, y se cayó todo el edificio, ¿en qué terreno voy a construir? Entonces, ahí es donde entra la obligatoriedad del seguro. Si se cae el edificio por un terremoto, por ejemplo, entonces a mí me lo va a cubrir el seguro. El seguro va a indemnizar, ¿verdad? La aseguradora va a indemnizar. Ahora, el punto acá es para qué va a servir esa indemnización. 553. En caso de siniestro que destruye el edificio, la indemnización del seguro se entregará al administrador previo afianzamiento de su responsabilidad para que pague en primer lugar los gravámenes que los hubiere y enseguida la reparación o reconstrucción del edificio. Entonces, hay una persona que es la encargada de administrar el edificio. Regularmente ahora son consejos de administración o juntas de administración, que tienen su presidente, su tesorero, sus vocales, y son electas por los mismos vecinos. ¿Verdad? Cuando una empresa construye un edificio en propiedad horizontal, cuando ya ellos han vendido los apartamentos, entonces ellos le entregan la administración del edificio a los vecinos. Entonces, ahí se nombra a un presidente del comité de administración, secretario, vocales, etc., tesorero, y ellos son los que se encargan de administrar el edificio.
Entonces, si hubiera un siniestro y el edificio se destruye total o parcialmente, el seguro le va a pagar al administrador. El administrador debe pagar los gravámenes, las deudas que hayan, ¿verdad? Del edificio. Y con el resto, tiene que reconstruir o reparar el edificio según lo que corresponda. Pero, ¿y qué pasa si la indemnización no alcanza? Miren, la ley todo lo prevé. 554. Si la indemnización no alcanzara a cubrir los gastos de reconstrucción, el costo adicional se debe satisfacer por los titulares perjudicados por el siniestro, en proporción al valor de su propiedad, salvo que dispongan en cada caso salvo lo que dispongan en cada caso los propietarios afectados. Si lo que alcanza, si lo que pagó el seguro no alcanza para cubrir la totalidad de la obligación o la totalidad de la reconstrucción, entonces nos va a tocar subsidiar la reconstrucción a los copropietarios en proporción al valor de lo que cuestan nuestros apartamentos. Yo les decía de que en mi edificio habían 4 diferentes tipos de apartamentos. Habían de 1 cuarto, de 2, de 3 y de 4. Obviamente, los de 1 cuarto son más baratos que los de 4 cuartos. Entonces, en proporción a lo que vale cada apartamento, los que tengan apartamentos más caros van a tener que poner más. Salvo lo que dispongan ellos. ¿Cuándo se extingue el régimen de propiedad horizontal? Artículo 555. El régimen de propiedad horizontal puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio, tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen a efecto de mantenerlo. O sea, votamos y hay personas que queremos extinguir el régimen, no le encuentro yo una utilidad práctica a esto, pero hay personas que no. Entonces, las personas que no quieren que se extinga el régimen pueden comprarle sus unidades, sus apartamentos a los otros a modo de mantener el régimen de propiedad horizontal. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta dónde vamos? No, Lick, todo bien. Perfecto. En la siguiente clase vamos a platicar sobre los derechos reales de mero goce. Estos que estábamos viendo ahorita eran los derechos reales de goce y disposición. Yo les decía, básicamente es la propiedad y sus formas especiales. En la siguiente clase, nosotros vamos a ver los derechos reales de mero goce, que son el uso, el usufructo, la habitación y la servidumbre. Esta clase es bien bonita, ahí van a ver. Y si nos da tiempo, vamos a ver la hipoteca y la prenda, pero es muy probable que nos dé tiempo a ver solo los derechos reales de mero goce. Si no hay ninguna duda, jóvenes, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy por acá y espero verlos el día de mañana a la misma hora para derecho mercantil. Entonces, si no hay duda, jóvenes, nos vemos el día de mañana y se me cuidan mucho. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick.